Hola una vez más, bendecido, eres con toda bendición espiritual. Soy tu hermano, tu amigo Vinicio Barrera, desde este país tropical, El Salvador, donde estamos ahora con un clima bastante húmedo, ya que el invierno ha comenzado a entrar. Pero fíjate, yo siempre tengo esa disposición, esa voluntad de poder traerte información que a lo mejor a ti te sirve, pues a mí me sirve mucho. Y que es como una carga que yo tengo que liberar a través de estos medios, a través de mis canales. Por cierto, puedes verme en YouTube, en el canal de YouTube llamado La Gracia, el Régimen del Espíritu. En la página hay le llaman fanpage, la página de Facebook, llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu, o puedes verme a través de Twitter, como tú quieras llamarle, llamado @Vinicio Barrera 5. Tú entras ahí en Twitter y puedes ver estos mensajes también. Bueno, fíjate que yo te había prometido hablarte de los dones. Sin embargo, eso es lo que yo quería hacer. Pero el régimen del espíritu, que es... Tú sabes que un régimen es algo a lo que tú estás sometido, quieras o no. Ese es un régimen que me va llevando a mí. Fíjate que lo que yo sé, el 100% de lo que yo sé, es lo que yo transmito. Yo no sé cuál es el desenlace de todo esto aún, porque vamos creciendo en esta gracia. Pero lo que yo recibo, y cuando te digo recibo, no te hablo de una manera mística, como lo hacía uno por allá que dice que se le pusieron 2 ángeles al pie de la cama y él ni siquiera sabe que son los ángeles porque los vio como figuras humanas y te inventó una historia. O por allá una señora que porque fue esposo de ese que vio esos ángeles, pues entonces era la elegida. Entonces yo no te estoy hablando de eso, yo no vengo con filosofía ni con hueca sutileza, no te vengo a mentir, vengo a darte evidencia escrita. Porque yo recibo críticas absurdas de parte de algunos que tratan de hacerme quedar mal, pero no pueden. Fíjate que ahí creo que es en Nicaragua, hay alguien que yo creo que conocí hace años. Su rostro me parece familiar, pero que dice de que, porque yo te he dicho a ti que lo que yo enseño son cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre. Entonces él me dice que lo que yo enseño no son cosas que ojo no vio, porque en los años 80, dice él, se llama Roberto y la esposa se llama Ivania, y me dice que en los años 80 él estuvo con los gnósticos, y los gnósticos enseñan, dice él, lo que yo estoy tratando de enseñar, que el cuerpo de Cristo o Jesús, creo que me dijo, no era un cuerpo físico, sino que era un cuerpo como, no recuerdo la expresión, pero como algo imaginario. Entonces mi respuesta fue una respuesta serena, diciéndole de que cualquiera puede decir eso. Pero el asunto no es que tú me digas que tú no vas a volar como una paloma hacia la ventana, como te dijo José Luis. El punto es que tú me demuestres con evidencia nuevo testamentaria, en el fundamento que tú crees que es el fundamento de la gracia,
lo que estás diciendo. Si un gnóstico te dice Jesús de Nazaret o Jesús no existió porque no tenía un cuerpo físico, pues sí, pero ¿cómo tú le vas a creer a algo sin una evidencia escrita? Pues yo te traigo las evidencias, porque son cosas que ojo no vio. O sea, si ellos ya la hubiesen visto, ya te lo habrían dicho. Y Roberto tendría razón. Pero él dice que está en el jardín del Edén con su madre. Así es que a lo mejor todavía anda desnudo. De hecho, en el jardín del Edén, el cuento dice que andaban desnudos. Yo quiero traerte una información que va a reforzar un poco un tema muy interesante, que es a dónde es nuestra reunión con Él. Porque dice Romanos 8:29 que los que antes conoció, a estos también, fíjate, solamente a los que conoció. Y cuando tú quieres saber cómo los conoce, es haciéndolos participar de esa forma de pensar que Él tenía, carne y sangre, es decir, de la capacidad del discernimiento entre el bien y el mal. Cuando a ti te dan carne y sangre, entonces tú ya puedes participar de lo que Él participa. Porque eso es lo correcto. Tú participas de lo que Él y Él de lo que tú haces o del propósito. Entonces yo quiero llevarte ahora a un poco de evidencia muy interesante, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre, son las que el régimen del Espíritu, no Vinicio, yo solamente estoy repitiendo lo que el régimen enseña y el régimen está ahí, está escrito, pero el régimen es el espíritu que podemos sacar de esa información escrita. Por eso es pasando del rudimento a la perfección, es decir, del fundamento escrito a la edificación espiritual que está ahí oculta. Y hay muchas formas de decirlo. Fíjate, yo quiero que tengas en cuenta que Pablo siempre decía o siempre dijo que él repetía las mismas cosas. Roberto me da a entender de que yo soy muy redundante y no llego al punto y que siempre estoy hablando de lo mismo. Eso no me lo ha dicho solamente él, pero es que Pablo lo hacía. Yo lo que estoy haciendo es ordenándotelo en tu idioma, pero de una forma espiritual, sin hacer uso de conceptos humanos al momento de querer dar una explicación. Tú puedes usar la filosofía para humanizar una doctrina, y fíjate que yo te estaba explicando la vez pasada que humanizar la doctrina no significa solamente que tú te imagines las cosas físicas, sino que tú tienes un concepto de lo que es espiritual. Pero bien, vamos entonces a hablar un poco y vamos a Gálatas capítulo 3. Fíjate lo que dice el verso 17. Dice que el pacto, hablando de un nuevo pacto, previamente, es decir, anticipadamente, ratificado, confirmado, se lo ratificaron al Señor. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, porque recuerda que hay un misterio entre Dios y Cristo. Hay una unidad, son uno, no son dos. Dice que la ley no la abrogaba, es decir, abrogar es cambiar. No dice anular, no dice eliminar. Una cosa es abrogar, que es cambiar. Cuando tú abrogas una ley, lo haces con otra ley, porque solo estás quitando una ley para poner otra. Eso es abrogar. Ahora bien, fíjate bien, dice que la ley no lo abroga. Porque, verso 18, porque si la herencia es por la ley, y tú sabes que la ley no te está hablando de los 613 preceptos, y eso tú tienes que tenerlo bien claro, hermano. Fíjate que la iniquidad es la que te dijo a ti
que cuando Pablo dice, por ejemplo, en 2 Corintios 3, no de la letra, que tú eres competente, no de la letra, sino del Espíritu, entonces tú rápido dices, no de la ley, y piensas en la ley de los 613. Esa era una constitución para un pueblo, para que pudiese tener un sistema de convivencia decente. Entonces dice, porque si la herencia es por la ley, tú sabes que tú no puedes heredar por medio de una constitución de un país, de una nación. Dice, si es por la ley ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Verso 19. Viene una gran pregunta y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Tú debes entender que esa ley, que no son los 613 preceptos, estatutos, mandamientos, porque hay muchas leyes, está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, está la ley del pecado y de la muerte, y estaba la ley de los 613 preceptos que el pueblo tenía que cumplir si no quería morir. ¿Por qué? Porque en esas regiones todavía aún te matan si tú no cumples la ley. Pero estamos hablando de la ley del pecado, estamos hablando, y ya tú vas a ver cuál es esa ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, y fíjate bien, hasta que viniese la simiente. Tú sabes, fíjate, mira el verso 16, arribita dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, cuando tú llegas al verso 19, dice que ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese Jesucristo, porque la simiente es Jesucristo, y dice que a él se le hizo la promesa. Pero entonces tú dices, no, pero es que la promesa fue hecha a Abraham. Sí, fue hecha a Abraham por medio de la simiente que le daba cobertura a esas primicias. La simiente de las primicias es Jesucristo. Una promesa hecha a Jesucristo es una promesa hecha a las primicias. Jesucristo no es primicia, es primogénito. Es el primero de las primicias, es el ADN, como te decía. Entonces dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fíjate lo que sigue diciendo, y fue ordenada. Obviamente la ley, ahí hay un punto y una coma, que si tú sabes usar bien los puntos, todo lo que es gramática, te darás cuenta que viene hablando del mismo sujeto, y es la ley. Fíjate bien, te viene describiendo la ley. Dice que esa ley fue ordenada por medio de ángeles. En el tema anterior, titulado La falsedad sobre los ángeles, no es que yo esté diciendo que los ángeles, fíjate, tú siempre te confundes porque dices, es que él dice que los ángeles no existen. Yo lo que te estoy explicando en ese tema es cuál es el verdadero espíritu de esa información sobre los ángeles. Los ángeles no son seres que cuidan tu integridad física, te decía yo. O como te dicen por ahí, no, es que cuando alguien se muere va y está con un coro de ángeles. No, hermano, los ángeles son el espíritu ministrador del régimen del espíritu para darte discernimiento. Si el ángel no te activa, entonces la gracia no te salva. Efesios 2:8. Entonces dice que esa ley fue ordenada porque estaba en un desorden. Fíjate, había un desorden en esa ley. Entonces los ángeles, la información, la predicación del régimen ordena, que es lo que yo estoy haciendo. Estoy usando esos ángeles para hablarte. Estoy usando el espíritu correcto. Dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Tú sabes quién era el mediador? El mediador y el medio que se usa es el régimen del espíritu, que es precisamente lo que dice Romanos 1:20, que es invisible. Dice su eterno poder, el evangelio posee el régimen y su deidad son invisibles. Su cuerpo posee el evangelio, que es invisible,
ese cuerpo invisible usa el Evangelio como el medio para activar la fe que ya está en ti por causa de haber sido escogido antes de la fundación del mundo. Y ya vamos a ver cuál es ese mundo, para que tú fueses salvo, santo y sin mancha delante de ese mundo, delante de ese rudimento. Ahora fíjate qué curioso, mira lo que sigue diciendo. Dice, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Fíjate bien, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura, ahí te está hablando de la misma ley, la ley del pecado, y le llama escritura, lo encerró todo bajo error. Quiere decir que te está hablando de la ley del pecado, no te está hablando de la ley de los 613, donde te enseñaba cómo tratar a tus sirvientes, donde te enseñaba cómo resolver problemas, donde te enseñaba leyes de convivencia. No, te está hablando de la ley que te hace errar al momento de querer conocer o ver o recordar o discernir el espíritu de gracia. Si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura, o sea, la ley, te está hablando de lo mismo, lo encerró todo bajo error, bajo pecado, y ese es el rudimento, ya lo vas a ver. Para que la promesa, es decir, ¿cuál fue la promesa? Te voy a bendecir. Para que la bendición, que es por la fe, y esa fe llega a través del ordenamiento de esa ley por medio del Espíritu, que Pablo le llamó ángel, por causa de que él no tenía pues la edificación. Le dan un pacto, pero no se lo explican. Y luego dice, que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, es decir, a los que antes conoció. Pero antes, fíjate qué importante, verso 23, Gálatas capítulo 3, verso 23, pero antes que viniese la fe, es decir, antes que el ángel ordenara esa ley, porque la fe es el don, es la ley, la fe es el don, quiero decir, los ángeles, el don, la fe es lo mismo, para ordenar la ley. Entonces dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados. ¿A dónde? Confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Déjame decirte que lo que te está explicando ahí es que antes que la fe viniera, antes que el Señor se presentara, porque es hasta que Cristo llega que comienza a funcionar la fe, y es ahí que el ángel lleva la información a tu mente y tú eres libre y tú eres salvo. Pero dice que antes que viniese la fe, tú sabes que la fe viene con Jesucristo, por eso te está hablando de que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Fíjate bien, dice que estábamos encerrados bajo la ley. Quiere decir que es importante llegar a la ley o rudimento. Tú puedes decir en este momento, no, es que Vinicio, tú estás equivocado, porque fíjate que la ley era aquella ley de Moisés, y tú te imaginas a Moisés como un ser humano, como la historia te lo contó, dando preceptos, mandamientos, y dice el Señor, y el Señor dice, y uno tras otro, y nadie la podía cumplir. Pero no te está hablando de esa ley, te está hablando del rudimento escrito por Pablo. Pablo escribe la ley de Moisés. Hay un tema que yo grabé hace ya bastantes meses, que se titula así, porque Pablo, cuando escribe con su puño, lo que está escribiendo es la ley del pecado. Pero era porque tú tenías que llegar. Recuerda que la ley fue
dice que fue añadida a causa de las transgresiones, y fíjate, hasta que viniese la simiente, es decir, Jesucristo. Pero dice Colosenses 2:8 que cuando tú llegas al rudimento, puedes llegar según las tradiciones de los hombres o puedes llegar según Cristo. Según las tradiciones de los hombres hay filosofía, hueca sutileza, pero si llegas según Cristo, tú sabes lo que hay, plenitud de deidad, toda la plenitud de la deidad, y tú estás completo en esa forma de llegar, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal es la masa de Romanos capítulo 9, que dice que de la misma masa Él hace un vaso de honra y un vaso de deshonra. Y luego dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. ¿Dónde lo soportó? Ahí lo soportó. En el rudimento, en la ley. Vamos a ver por qué te digo que esa ley de la que Pablo habla no es la ley de los 613, sino que es el rudimento escrito por Pablo. Es una ley que no era aquella ley del pueblo de Israel, sino que es una ley que produce obras en ti. Pero las obras no te está hablando de cosas que tú haces con tu cuerpo físico, son obras que tú tienes en tu mente. Y fíjate lo que dice en el verso 4, capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, bueno, vamos desde el 1, así también, pero también digo, entre tanto que el heredero, es decir, aquel que fue constituido hijo, porque le dieron carne y sangre, pero entre tanto el heredero es niño. Y fíjate, yo tengo que hacer muchas pausas porque tú estás mal informado. Cuando tú vas a Hebreos 5:12, dice que niño es aquel que está con leche por medio de los rudimentos del mundo. Entonces te está diciendo que mientras el heredero es niño, es decir, que ya está en el rudimento, pero es niño, ahí dice que en nada difiere del esclavo, es decir, que al rudimento llegarían los vasos de honra y los vasos de deshonra, porque ese es el tribunal donde se determina. Y dice que mientras es niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Y tú sabes por qué estabas ahí con los esclavos? Porque dice en el verso 23 del capítulo 3, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley. Tú estabas ahí esperando. Por eso dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Por eso es que yo te decía en el tema anterior que yo no entendía, porque yo estuve 40 años en la religión y humanizando la doctrina y creyendo en todo ese cuento, en esas historias, en esa fábula, en esa filosofía de un hombre que murió y que por haber muerto en una cruz colgado, pues mis pecados eran quitados. Y yo decía, ¿cómo quita mis pecados si mis pensamientos son los mismos? Fíjate, hablar no cuesta nada. Es como escribir. Tú puedes llenar un papel con la información que tú quieras sin decir nada importante. Entonces yo pasé 40 años y los últimos 20 me decían, el pecado fue quitado, tú eres perfecto con una sola ofrenda. Pero yo decía, bueno, el pecado fue quitado, no soy pecador. Sin embargo, mi forma de pensar continuaba siendo errada. ¿Cómo puedes estar sin pecado y pensando en un error, humanizando una doctrina que es del Espíritu? Dice que estábamos confinados en la ley esperando. Ahora mira lo que dice. Sino que estábamos bajo tutores por estar ahí y curadores hasta el tiempo señalado para el Padre. Mira el verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. ¿Bajo qué? Bajo los rudimentos del mundo. Fíjate lo que dice en el 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Mira lo que dice el 4:3. Dice que cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Yo te pregunto, hermano inteligente, confinado y esclavo. Tú eres un esclavo porque te tienen confinado, te obligan. Tú no eres libre.
Pero dice en el 3:23 de Gálatas que estábamos confinados bajo la ley. Y en el 4:3 de Gálatas dice que estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Yo te pregunto ahora, ¿sigues pensando que la ley que dice que es la ley del pecado es la ley de los 613 preceptos y mandamientos? No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Hermano, eso es otra cosa. Porque tú sigues mintiendo. Tú sigues dando falso testimonio. Pero dices que estás sin pecado. La ley en la que estabas confinado antes que viniese el Señor es el mismo rudimento. Esa es la ley del pecado. Por eso Pablo termina diciendo por ahí, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero te está hablando de la ley del rudimento, te está hablando de lo que Pablo escribe, porque Pablo escribe la ley de Moisés. Que te quede claro, dice 4:23 y lo repetiré, pero antes que viniese la fe estábamos confinados, es decir, presos, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y te viene hablando de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Pero no está hablando de la ley, esa que te mintieron y te dijeron bajo la filosofía, que era aquella ley de los 613. Y que era la ley donde Moisés bajaba del monte Sinaí y ardía, y si otro subía era consumido. Entonces, eso es una mentira. Eso es un invento por no entender esto. La ley del pecado y de la muerte del cual tú tienes que ser librado es el mismo rudimento de la doctrina de Cristo. El Señor se encargó de llevarte ahí, de confinarte bajo los rudimentos, de hacerte esclavo de los rudimentos mientras esperábamos la venida del Señor. Por eso Pablo decía en 2 Tesalonicenses 2, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y fíjate qué tremendo, y nuestra reunión con Él. Lo que no te dijeron es que la reunión no era en libertad, era bajo la esclavitud de los rudimentos, porque es que Él ahí iba a llegar. El Señor no te iba a buscar en una iglesia. Él no te iba a buscar en una vida tranquila, pasiva, laboral. Él te iba a buscar y Él iba a llegar a ti, o llegará a ti, bajo los rudimentos, como dice Colosenses 2:8. Tú puedes llegar al rudimento, de hecho todos llegamos al rudimento, pero hay dos maneras de llegar. Según las tradiciones de los hombres, con filosofía y hueca sutileza, o según Cristo. No importa cómo tú llegaste, porque tú eres uno de dos, o eres un vaso de honra o eres un vaso de deshonra. Si tú eres un vaso de honra, Cristo te llevó ahí, porque tú eres primicia. Por eso dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud. O sea, ahí están las primicias, ahí están los que antes conoció. Pero si tú no eres de Cristo, dice en Romanos 9:20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ahí está mostrando la letra y el espíritu, porque a Él le da la gana, hermano. Y fíjate que este mensaje no es para todo el mundo. Entonces dice que estábamos presos en los rudimentos del mundo. Fíjate que este tema va a ser un poquito más largo porque falta alguna información que tengo que darte. Ahora bien, bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 4:4 de Gálatas, Dios, el cumplimiento del tiempo en que tú tenías que estar ahí confinado bajo la ley, bajo el rudimento. Cuando se cumplió el tiempo, es decir, cuando Él llevó a los vasos de honra y de deshonra ahí, que dice que Él soportó con mucha paciencia esos vasos. Entonces dice que se cumplió el tiempo y Dios envió a su Hijo. Y Pablo aquí inicuamente dice nacido de mujer. Eso no es falso, porque Él era sin padre y sin madre y nacido bajo la ley. Él se imaginaba que había nacido allá bajo los 613. Dice, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban
bajo la ley. Fíjate, primero dice bajo rudimento y luego dice bajo la ley, porque la ley y los rudimentos es lo mismo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice que cuando llegue el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjate que eso está escrito también en el capítulo 1, verso 6, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, fíjate que ese mundo son los que dice allá, Gálatas 4:3, que estábamos en los rudimentos del mundo. Dice que cuando introduce al primogénito en el mundo, es cuando se da el cumplimiento de los tiempos. Pablo te está hablando de lo mismo, hermano. Pablo no hablaba diferentes cosas, él te lo dijo. A mí no me es molesto el repetiros las mismas cosas. Pablo se la pasó repitiendo y repitiendo. El problema era que como él no tenía edificación, pero a él lo mandan y lo obliga el Espíritu a hacerlo, él repetía y repetía, pero lo decía siempre con sinónimos y diferentes formas. Pero dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios, porque esos ángeles de Dios era el don de la fe para poder discernir. Allá dice que cuando el Señor llegó, estábamos confinados esperando la fe que iba a ser revelada. Entonces, cuando el Señor llega, los ángeles empiezan a reconocerlo. Por eso dice por ahí que nadie te prive de tu premio ni de tu culto a los ángeles, el reconocimiento a esa información, a la fe. Ahora, pero hay algo importante todavía. Dice que introduce al primogénito en el mundo. Ese primogénito que introduce es el régimen, el Espíritu, Jesucristo, y luego empieza la fe a funcionar. Ahí es que llega la fe. Estábamos confinados bajo los rudimentos esperando aquella fe que iba a ser revelada. Ahora yo quiero mostrarte algo bien interesante. Dice Hebreos capítulo 9 con respecto a esa misma llegada del Señor. Dice, porque no entró Cristo en el santuario, verso 24 de Hebreos capítulo 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo. Figura del verdadero, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Tú sabes cuál es la figura del verdadero? ¿Tú sabes cuál es el verdadero santuario? El Espíritu. ¿Tú sabes cuál fue el santuario hecho de mano? Donde Él no entró. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Tú sabes cuál? Porque todo esto es información, todo esto está en tu mente. El santuario hecho de mano no te está hablando de un edificio, no te está hablando de tu cuerpo físico, te está hablando del santuario hecho de mano. Él no entró ahí, Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Tú sabes que cuando llegue el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, y dice Hebreos 1:6, que Él introduce al primogénito en el mundo. Tú sabes que ese mundo es el mismo rudimento del mundo y se traduce exactamente también en el santuario hecho de mano. Es decir, ese fue un santuario escrito. Cristo no entró al rudimento bajo los términos de la letra, bajo los términos de lo que Pablo escribe cuando dice, esto lo escribo con mi mano, con mi puño y letra. Cristo no entró en ese santuario, Él no entró en el rudimento bajo el régimen de la letra. Dice que entró en el cielo mismo para presentarse ante Dios. Significa que Él entró bajo el régimen del Espíritu y ahí habitaba plenamente, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, es decir, que cuando llega el rudimento, Él no llega bajo el régimen de la letra. Dice, sino que entró figura del verdadero. El verdadero es el Espíritu, el régimen del Espíritu. Piensa, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, la letra, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. ¿Pero a dónde se presentó? Tú sabes que Él se presenta en la ley. Romanos capítulo 7 dice que la mujer casada está sometida y sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere,
ella queda libre de la ley. Te tengo noticias: cuando Jesucristo se presenta en el rudimento con la plenitud de la deidad, es decir, con las primicias que ya estaban ahí, porque tú primero llegas y esperas la venida del Señor. Cuando Él llega, lo que hace es muere una vez y para siempre. Por eso dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, si Él hubiera entrado por medio del régimen de la letra, del santuario hecho de manos, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero no lo hizo así. Él entró en el cielo mismo, por medio del régimen del Espíritu. Es decir, Él no entró por la letra, sino por el Espíritu. Y al entrar, fíjate bien, cuando Él entra, lo que hace es morir una sola vez. Porque Él tenía que morir. Pero si Él entraba bajo el régimen de la letra, dice que le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Porque eso es lo que hacen los hombres. Cuando están en el régimen de la letra, viendo el rudimento bajo el régimen de la letra o bajo la ley, empiezan los sacrificios constantes. No, que la palabra dice, y empiezas tú con los sacrificios, pero no son sacrificios vivos, son sacrificios de obras muertas, con respecto a lo que la letra dice: la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Tú caes en obras con eso, porque tú no lo entiendes bien, y tú estás continuamente creyéndolo así. Pero cuando tú llegas, mejor dicho, cuando Cristo llega, lo hace por medio, porque Él llevaba el régimen del Espíritu y murió una sola vez. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario, si Él entra bajo la letra, padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, es decir, cuando las mentes, los siglos son las mentes, cuando esas mentes se consuman, consumar es cuando ha llegado al final del propósito para el cual fue diseñada. Las mentes, vaso de honra y vaso de deshonra, cuando llegan, esas mentes se consuman. Ese es el discernimiento, porque cuando el Señor llega, comienza la fe que estábamos esperando cuando estábamos confinados bajo el rudimento. Esa fe se revela y comienza el ángel a ordenar esa ley. Fíjate, el ángel ordena la ley, dice allá en Gálatas capítulo 3. Pues tú sabes que la ley es el rudimento. Quiere decir que el rudimento, que es la letra que Pablo escribe, está desordenada. Si está desordenada, cuando la fe llega, el ángel la ordena en tu mente y tú comienzas a entender el espíritu. Y fíjate lo que dice: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el error. El error, porque tú estabas viendo el evangelio, la masa, tú estabas en el tribunal, tú estabas en la letra y no estabas viendo el espíritu, porque tú no eres capaz. Por eso dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros, sino que nuestra competencia proviene del Señor, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Pero para hacerte ministro tenía que llegar primero. Y tú estabas confinado, tú estabas preso bajo la ley, tú estabas confinado en el rudimento del mundo. Entonces dice que el Señor se presentó una vez para siempre y te libró del pecado. Fíjate qué interesante. Dice que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Tú sabes que el santuario hecho de mano es el mismo rudimento, la letra. Por eso es un santuario hecho de mano. Santuario porque es la masa donde está oculto el evangelio. Es un santuario porque es un templo. Pero hay un templo hecho de mano, es decir, hay un templo que representa la forma incorrecta, y esa es la letra del templo o rudimento. Y hay un templo que es el verdadero, que es la forma espiritual, que es en el cielo mismo.
Por eso dice Efesios 1:3 que te bendijo con toda bendición. ¿A dónde? En los lugares celestiales, es decir, en el régimen del Espíritu. Es decir, cuando tú te sales del rudimento, te sacan y te pasan a la edificación o al Espíritu, ahí es que Él te puede bendecir. Por eso dice que te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, es decir, en la forma espiritual, en el régimen del Espíritu. Él entró a través de ahí. Ese es el camino nuevo y vivo que Él abrió, a través del velo. Tú sabes que el velo es precisamente ese desorden que la letra o rudimento tenía, y el ángel lo ordena. Al abrirlo, el Señor está ahí, entrando. Y es capaz de trasladarte al reino de su amado Hijo. Y es capaz de librarte del pecado. Entonces, vasos de honra y vasos de deshonra tenían que llegar al rudimento. Por eso es que fue tan importante la manifestación de aquel que nos llevó al rudimento. No hizo el papel decoroso, sino el papel indecoroso, pero era importante llevarnos ahí. Fíjate que el catolicismo, los gnósticos, los bautistas, cualquier religión, el nombre que tú quieras, los pentecostales, asambleas y todos ellos, ni siquiera están en el rudimento de la doctrina. Si no están en el rudimento de la doctrina, dice que son ajenos a los pactos y sin Dios en el mundo. Ellos están ajenos a los pactos y están sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos. Y ellos pueden pasar por Pablo. Y ahí no está Dios presente, en ese mundo, en ese rudimento. Pero si tú has llegado al rudimento de la doctrina, fíjate, por eso este mensaje no es para cualquiera. Es para todos aquellos que saben que el fundamento de la gracia fue escrita por Pablo, pero que están viendo el rudimento de la doctrina bajo la ley, bajo la letra, bajo el pacto de muerte, bajo pecado, bajo error, pero que están ahí junto a los hijos que también llegaron bajo ese error. Por eso dice que mientras el heredero es niño, es un heredero, y dice que en nada difiere el esclavo, pero es señor de todo. Pero como no ha llegado el Señor, él piensa y actúa como uno que no es hijo. Pero cuando el Señor llega, dice que quita el pecado de él. Y no se ofrece muchas veces, sino solamente una. Entonces, fíjate qué interesante entender que el mundo a donde es introducido al Hijo, como dice Hebreos 1:6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adoren los ángeles de Dios. Pablo está hablando de lo mismo. Cuando introduce al primogénito en el mundo, es la llegada de Jesucristo. Es esa promesa para bendecirte espiritualmente en los lugares celestiales. Cuando introduce al primogénito, es decir, cuando Él llega, porque estábamos confinados esperando a Jesucristo, a esa simiente dice que la ley, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, es decir, hasta que el Hijo fuese introducido en el mundo y los ángeles comenzaran a adorarle. Es decir, el don de la fe comenzara a funcionar. Por eso es que nadie posee el don. El don es exclusivo de Dios, porque son los ángeles. El ángel es el único que puede convencerte y que puede darte salvación, porque el ángel es el espíritu ministrador de la palabra, enviado a favor de los que serán herederos de la salvación. La salvación, dice Efesios 2:8, que es por medio de la gracia, que está ahí en el rudimento. Pero es por medio de la fe, y dice que la fe no es tuya, que es un don de Dios. Esos son los ángeles. Así es que no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Tú sabes que el santuario hecho de manos
es la letra del fundamento, es el rudimento de la doctrina de Cristo. Yo quería enseñarte esto porque pienso que es muy importante. Trato de no ser muy aburrido y este tema pues ya está un poco largo, así que vamos a dejarlo por aquí. Te declaro bendecido. Cualquier duda, puedes preguntar. Si tú me buscas en Facebook, si tú quieres buscarme a mí personalmente en Facebook, yo aparezco como Vinicio Barrera en Facebook. Manda tu solicitud, si no quieres no la mande, quieres hacer una consulta, hazlo. Bendecido.